Continuamos hablando sobre las sectas. Hablemos de los tipos principales de sectas. Al tiempo que las noticias de la masacre de Jonestown conmovían durante unos días al mundo, a finales de los 70 había una incomprensión generalizada acerca del papel del control mental, antiético o el alto nivel que había alcanzado su uso en la sociedad. En la década siguiente a la masacre, las sectas han continuado su crecimiento sin obstáculos. Aparecen nuevas sectas y las antiguas se vuelven más complejas y menos aparentes. En la actualidad hay grupos que utilizan técnicas de control mental en varios y diferentes sectores de la sociedad. Estos grupos incluyen las sectas religiosas, las políticas, las psicoterapéuticas, educacionales y las comerciales. Hablemos de cada una de ellas. Las sectas religiosas. Estas son las más conocidas y las más numerosas. Estos grupos están centrados en dogmas religiosos. Algunos se basan en la Biblia, otros en religiones orientales, otros en temas esotéricos y los hay que siguen las invenciones de sus líderes. A pesar de que los más de ellos proclaman que solo se interesan por el espíritu, lo único que hay que hacer para descubrir sus verdaderos objetivos es observar el énfasis que ponen en el mundo material, el lujoso sistema de vida de sus líderes, los millones de dólares en propiedades inmobiliarias, las numerosas empresas. Un ejemplo ya presentado con cierto detalle es la Iglesia de la Unificación. Otros son la Iglesia de la Cienciología, o la Iglesia Universal y Triunfante, el Camino Internacional y Ragnex. De las sectas políticas. Estas a menudo aparecen en las noticias con el añadido de la palabra marginal o extremista, pero la mayor parte de la gente no ha oído hablar de los engaños para reclutar adeptos o las prácticas de control mental que las distinguen de los fanáticos del montón. Uno de estos líderes, Lyndon LaRouche, se ha presentado como candidato a la presidencia de Estados Unidos en las últimas elecciones y proclama que es asesor de altos funcionarios del gobierno y de líderes empresariales. Otro grupo, conocido como Moore, fue desalojado a tiros por la policía en Filadelfia, tras atrincherarse en una casa en la que tenían todo un arsenal. También está la Nación Aria, que dirige campos de supervivencia, sostiene la doctrina de la supremacía de la raza blanca y pretende hacerse con el poder o morir en el intento. Por último, se podría citar al ya desaparecido el Partido Democrático de los Trabajadores de California como ejemplo de una secta de extrema izquierda. Las sectas psicoterapéuticas y educacionales. Estas organizan talleres de trabajo y seminarios, por lo general en los salones de algún hotel, con unas cuantas cuotas de inscripción de cientos de dólares para desarrollar el conocimiento interior y la concienciación. Estas sectas emplean muchas de las técnicas básicas del control mental para que los participantes vivan una experiencia que satisfaga sus expectativas. Esta satisfacción momentánea es todo lo que consiguen la mayor parte de los clientes, pero hay otros a quienes se manipula para que se inscriban en cursos más avanzados y más caros. Los graduados de estos cursos superiores pueden acabar enganchados por el grupo. Y una vez comprometidos, se les pide que traigan amigos, parientes y compañeros de trabajo o bien que los abandonen. No se permite a los reclutadores que expongan el programa con detalle. Muchos de estos grupos han provocado en sus miembros crisis nerviosas, separaciones y fracasos empresariales e incluso existen pruebas bien documentadas de suicidios y muertes por imprudencia temeraria. En algunos casos, las personas que lideran estos grupos tienen antecedentes más que dudosos y pocas o ninguna referencia fiable. Y por último, las sectas comerciales. Estas creen en el dogma de la codicia. Engañan y manipulan a las personas para que trabajen por muy poco dinero o gratis, con la esperanza de hacerse ricos. Existen muchísimas organizaciones mercantiles estructuradas como pirámides o de múltiples niveles que prometen enormes ganancias pero exprimen a sus víctimas. Luego aplastan la autoestima de los explotados para que no protesten. El éxito depende del reclutamiento de nuevas personas que a su vez reclutan a otras.
Otras sectas comerciales son aquellas que convencen a los incautos para que vendan suscripciones, revistas o artículos diversos de puerta en puerta. Estas sectas publican anuncios en los periódicos locales en los que prometen viajes emocionantes y carreras lucrativas. Los reclutadores organizan entrevistas en sus habitaciones de hotel, a la caza de estudiantes de bachillerato y universitarios. Y cuando la persona es aceptada, por lo general tiene que pagar una cantidad para su entrenamiento y después la envían en furgoneta a lugares lejanos para vender sus mercancías. A estos vendedores se les manipula a través del miedo y la culpa, y en ocasiones sufren abusos físicos y sexuales. Estas personas se convierten en esclavos de la compañía y tienen que entregar lo que ganan para pagar su manutención y alojamiento. ¿Y el reclutamiento de esta gente? ¿Cómo lo hace? Como podemos ver, hay muchas formas diferentes para atraer a la gente a un grupo que utiliza el control mental. Dado que los grupos destructivos buscan deliberadamente a personas que son inteligentes, tienen talento y triunfan, los propios miembros resultan muy persuasivos y seductores para los nuevos. El simple número de miembros comprometidos y sinceros que el recién llegado conoce es probablemente mucho más atrayente para el posible converso que cualquier doctrina o proyecto. Las grandes sectas dan sobrada prueba de que saben entrenar muy bien a sus vendedores. Adoctrinan a los miembros para que solo muestren los aspectos favorables de la organización. Se les enseña a suprimir cualquier sentimiento negativo que tengan sobre el grupo y a que siempre muestren una expresión de felicidad y alegría en su rostro. De la misma manera, se les enseña a evaluar la personalidad del recién llegado y a cómo presentar al grupo para que éste se trague el anzuelo. En los Moonies me enseñaron a utilizar un modelo de personalidad dividido en 4 categorías. Las personas estaban catalogadas en pensadores, emotivos, activos o creyentes. Los pensadores eran aquellos que enfocan su vida con la mente, como los intelectuales. Los emotivos se dejan regir por sus emociones. Los activos realizan alguna actividad continuamente y tienen un físico muy desarrollado. Los creyentes tienen inclinaciones espirituales. Si una persona está catalogada como pensadora, utilizan un acercamiento intelectual. Le muestran fotografías de ganadores del premio Nobel mientras participan en una de las conferencias científicas patrocinadas por el grupo o a los filósofos que discutían una amplia variedad de temas de interés. Se trata deliberadamente de dar la impresión de que estos gigantes de las comunidades científicas y académicas apoyaban un movimiento. En realidad, hemos podido saber que ni uno solo de ellos ha apoyado nunca la causa Moon. Estaban interesados tan solo en reunirse con sus colegas profesionales y sus amigos. Desde luego, aquellos viajes pagados y los miles de dólares que reciben en concepto de honorarios representan un incentivo extra. Los emotivos siempre responden bien a un acercamiento amable y cariñoso por parte de los miembros. Con estas personas, un grupo pone de relieve un bienestar emocional y hace hincapié en el aspecto de la gran familia del grupo. Les hablan siempre del amor y que no hay suficiente amor real en el mundo. Los emotivos desean automáticamente ser aceptados por los demás en el grupo, así que hacen todos los esfuerzos para transmitirle a la persona una sensación de cariño y de aceptación incondicional. A los activos les agradan los desafíos y buscan el triunfo en muchos aspectos de su vida. Son personas orientadas a la acción. Quizás han visto la miseria, el sufrimiento del mundo y desean ponerle fin. Nosotros podemos hacer al respecto nada. Tal vez están preocupados por la guerra o el comunismo y nosotros enfocamos nuestro discurso de forma que llega a creer que somos el único grupo con un plan de acción que funcionaba. Consideramos a los creyentes como personas que se centran en la búsqueda de Dios o de un significado espiritual para sus vidas. Es habitual que relaten sus experiencias espirituales, sus sueños, visiones, revelaciones. En la mayoría de los casos, esas personas están abiertas de par en par y en realidad se reclutaban a sí mismas. No deja de sorprender la cantidad de gente de esta categoría que nos dice que había estado rogando a Dios para que le mostrara
lo que Él deseaba que hicieran con sus vidas. Muchos creen que han sido guiados espiritualmente hasta uno de nuestros miembros. Con estas personas no hay más que compartir nuestros testimonios para convencerlas de que Dios les ha guiado hasta nosotros. Al contrario de lo que cree la gente, la mayor parte de las personas que se reclutan no pertenecen a la categoría de los creyentes, sino que son emotivos o activos. Y en cuanto a los clasificados como intelectuales, los más de ellos se convertían en líderes de la organización. Con estos modelos de personalidad para guiar a los reclutadores y cientos de grupos pantalla para ocultar sus operaciones, la organización Moon puede lanzar una extensa red de reclutadores capaz de pescar a las personas más diversas. Y en realidad los miembros se consideran a sí mismos como pescadores de hombres, un término sacado de una de las metáforas de Jesús para sus discípulos en el Nuevo Testamento. El trabajo de los pescadores, sin embargo, se ve considerablemente facilitado por el hecho de que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de los enormes recursos de las principales sectas distributivas. Muchas de estas se han hecho ricas gracias a las técnicas y estrategias para recaudar fondos a través de las aportaciones del público y de la apropiación del dinero y propiedades de sus propios adeptos. Reinvierten una gran parte de este capital en reclutar nuevos miembros. Hoy en día es bastante común que algunas sectas dediquen sumas muy elevadas en contratar empresas de relaciones públicas. Pagan las tarifas más altas a los expertos para que les ayuden a conseguir la imagen positiva que necesitan para obtener mejores resultados en la consecución de sus propósitos secretos. Contratan a especialistas en marketing para que diseñen sus campañas de reclutamiento y utilizan cualquier método que funcione. Una persona normal no tiene muchas posibilidades de resistencia, no entiende el control mental, no conoce la forma de actuar a las diferentes sectas, no sabe cuáles son las preguntas que debe formular ni los comportamientos que debe vigilar. La persona normal supone que nunca la podrán captar. ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué existe una especie de complacencia con respecto a la amenaza de las sectas que practican el control mental? En primer lugar, aceptar que el control mental antiético puede afectar a cualquiera. Desafía el antiguo principio filosófico, en el cual se basan nuestras actuales leyes, de que el hombre es un ser racional, responsable de y con el control de cada una de sus acciones. Este principio no admite ningún tipo de control mental. En segundo lugar, todos nosotros creemos en nuestra propia invulnerabilidad. Resulta alarmante pensar que alguien pueda hacerse con el control de nuestra mente. Por último, el proceso de influencia comienza en el instante mismo en que nacemos. Así que es muy sencillo asumir la posición de que todo es control mental. Es muy fácil entonces decir, ¿por qué tenemos que preocuparnos de este asunto? Comencemos con la idea de que el hombre es un ser racional. Si partimos desde este punto de vista, creeremos sin más que los adeptos han elegido racionalmente vivir de una forma anormal. Si esta persona es un adulto, continúa el razonamiento, entonces él o ella tiene derecho a vivir como él o ella prefieran. Este argumento sería válido si no se emplearan engaños para influir de forma indebida en la elección de dicha persona. Aunque pueda resultar obvio, los seres humanos no somos criaturas totalmente racionales. La racionalidad completa negaría nuestra naturaleza emocional y física. No podríamos funcionar sin nuestras emociones. Todos necesitamos amor, amistad, atención y aprobación en nuestra vida. Casi todos nosotros estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en que es maravilloso enamorarse. Tampoco negaría a nadie que nuestros cuerpos tienen una enorme importancia en la manera en que actuamos. ¿Ha estado usted sin dormir o durmiendo muy poco durante varios días? Si ha sido así, dudo mucho que sin dormir haya podido actuar racionalmente y con un completo control de todas sus acciones. ¿Ha ayunado usted sin comer durante días? La mente comienza a sufrir alucinaciones cuando el cuerpo no ha ingerido suficiente comida.
En tales circunstancias, nuestra psicología mina nuestra racionalidad. A continuación, encontramos, desde luego, los problemas derivados de creer en nuestra propia invulnerabilidad. Todos necesitamos sentir que poseemos el control de nuestra propia vida. No nos gusta creer que los acontecimientos están fuera de control, así que encajamos la realidad en un orden que tenga sentido para nosotros. Cuando nos enteramos de que a alguien le ha sucedido algo malo, tal vez la ha golpeado o violado, por lo general tratamos de encontrar una razón que explique por qué aquella persona fue la víctima. ¿Paseaba él o ella en el momento inadecuado por un barrio peligroso? La gente intenta buscar una relación directa de causa-efecto a lo que ha sucedido. Si algo malo le ha ocurrido, entonces tiene que haber hecho algo mal. Este tipo de comportamiento se denomina culpar a la víctima. A pesar de que intentar evaluar la posibilidad de un comportamiento descuidado tiene su valor, es cierto que debemos aprender de las tragedias de la vida, la realidad es que la persona bien podría hallarse en el lugar inadecuado a la hora incorrecta. Culpar a la víctima desempeña un importante papel psicológico al permitir que nos distanciamos de la persona que ha resultado herida. De esta forma, nos decimos a nosotros mismos: tal cosa no me pasaría a mí porque soy diferente. Yo tengo más conocimiento. A menudo la gente ve una víctima de las sectas y se equivoca al decir: ¡qué persona tan débil! Estaría buscando un medio para eludir las responsabilidades y que alguien controlara su vida. Así, las personas niegan la realidad de que a ellas les podría pasar lo mismo.